Regresamos a Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 a nivel nacional y en todos los sistemas de cables en el mismo número este domingo por la tarde. Nosotros vamos a tener ahora una interesante conversación, como siempre. Estamos acompañados de gente inteligente y comprometida con causas sociales importantes de nuestro país. Vamos a conversar con Darwin Caraballo, quien es director de Educa, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Darwin? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a usted, gracias a los televidentes y en particular por siempre hablar de educación. Qué bueno. Detrás de esas 5 palabras, Educa, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las actividades que realiza? ¿Qué ustedes se están dedicando desde hace ya un buen tiempo? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta Educa en este momento? Bueno, nuestra institución está cumpliendo este año 36 años de vida institucional, creada por la visión de un grupo de hombres y mujeres empresarios que a finales de la década del 80 entendieron ya de manera prematura, si se quiere, que la educación iba a ser la llave maestra para abrir el desarrollo hacia la prosperidad de todos los dominicanos y dominicanas. Y desde ese momento Educa se ha abocado a tratar de posicionar en la agenda pública el tema de educación. Ha tenido un rol protagónico en el plan decenal del año 92, en la ley vigente todavía del año 97, en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, en los distintos planes o metas presidenciales. Ha ido abogando por transformaciones en el sistema educativo, siempre ha tenido una mirada crítica sobre la forma en cómo se ejecuta ese 4% del Producto Interno Bruto, porque ese es un esfuerzo que toda la sociedad dominicana hace a través de sus impuestos. Y más recientemente también hemos estado desarrollando experimentos dentro de los centros educativos para justamente contribuir más allá de la letra, es decir, demostrar que es posible lograr mejores resultados con iguales recursos, que es la gran materia pendiente que tiene la República Dominicana. El sistema educativo ha ganado en posicionamiento político, ha ganado en presupuesto claramente, han mejorado las condiciones de funcionarios y de docentes, hay mejores escuelas, hay más equipamiento y un largo etcétera, pero lo que no logra cambiar de manera sustantiva es la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, si vemos en retrospectiva, cuando se gestó la demanda y el movimiento por el 4%, que todo fue pues una presión social importante y que uno la suscribía porque veíamos la necesidad de fortalecer la educación como esa puerta, esa llave que te libera de esa esclavitud permanente que es la ignorancia. Veíamos que en ese entonces el expresidente Leonel Fernández planteaba que no está de acuerdo con la inversión per se porque no se tenía a la mano pues en qué se iba a invertir esa gran cantidad de recursos. 20, 30 años después de esa, quizás 30 años no, pero más de 20 años después, viendo los resultados que tenemos, uno a veces no quisiera tener que coincidir y darle la razón al doctor Leonel Fernández. Pero yo te pregunto, precisamente, ¿qué es lo que tú ves desde adentro, desde Educa, que tú crees que ha limitado, que ha sido tan imposible, que esa meta crucialmente importante, que ha sido desde el día cero, como elevar la calidad de la educación en cuanto a el contenido que se aporta y esa retroalimentación que debe generar? ¿Qué es lo que ha dificultado? ¿Qué es lo que ha impedido? Si ya lo que era lo más difícil, que son los recursos, se tienen. Bueno, nosotros siempre dijimos como Educa, cuando nos afiliamos a ese gran movimiento político y social que hubo en el 2010 y que derivó en una firma de un compromiso político y social de todos los candidatos a la presidencia para el año 2012, que cuando el presidente Danilo Medina asume, honra su compromiso entregando efectivamente el 4%, que los recursos son una condición necesaria, pero no suficiente para transformar la calidad de la educación. Sin recursos no va a mejorar nunca la educación. Ahora, no necesariamente por inyectar dinero usted genera un efecto positivo si eso no va alineado a la cadena de valor de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, esto es más complejo todavía que inyectarlo en la cadena de valor, porque uno puede decir, ¿dónde han estado yendo los recursos del sistema educativo? ¿Es que se han vuelto locos y han gastado donde no era? No, miren, fíjese, la principal categoría de gasto que era muy necesaria es la mejora de las condiciones salariales de los educadores. La segunda, a transformar
la infraestructura educativa que estaba desatendida desde hacía 30, 40 años en el país porque no habían recursos justamente. Un tercer elemento no menor tiene que ver con el capítulo de política social que tiene la educación, es decir, la alimentación escolar, básicamente, la salud escolar, el equipamiento mínimo para poder desarrollar las actividades educativas, todo ese brazo social y escudo de los pobres que suele llamarse al sistema educativo y que le compensa las dificultades que tienen desde el origen. Pero independientemente de esto, obviamente hay una necesidad de transformar las prácticas pedagógicas y la escuela, más allá de esta inyección de recursos, sigue siendo la misma del siglo XIX. El mismo maestro que llega, que dicta su curso de manera magistral, estudiantes que de forma pasiva esperan ese conocimiento, no necesariamente interactuando, con una tecnología que todavía no ha entrado con todo su potencial. En fin, hay un conjunto de elementos que hacen a todavía no materializar las transformaciones. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a justamente partir de esa pregunta: ¿por qué si hay 10 años de inversión sistemática los resultados no se dan? Y tuvimos que partir, como dice el profesor Javier Sala y Martín, de reconocer la ignorancia de que no teníamos las respuestas para eso. Y para cuando eso sucede hay que ir al campo y experimentar, hay que trabajar con la escuela. Nosotros estamos, con el apoyo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación, trabajando de manera bastante silenciosa todavía en 155 centros educativos de todo el país, ensayando maneras distintas de hacer las cosas, con los mismos maestros, los mismos estudiantes, currículos, libros y todo igual, sin gastar un peso adicional al presupuesto educativo. Y estamos logrando, ya podemos sí dar la noticia de haber encontrado un camino de mejora sistemática y de rendimiento sistemático en esos centros educativos. A nivel promedio de ese universo se duplicó el nivel de logro con respecto al promedio país, y al mismo tiempo en los mejores 10 se multiplicó por 8. Ese modelo, con la firme decisión y convicción del presidente y del actual ministro de Educación, continuará entonces ahora enfatizándose, fortaleciéndose y ampliándose en cantidad para el calendario 25-26. Y ese cambio de modelo que no teníamos la información de que se está operando, ¿cómo ha podido ser posible? ¿Cómo se ha logrado que no ha habido la resistencia, por ejemplo, de la ADP, que es un punto que tiene a veces razón en algunas cosas, pero en otras la forma de canalizar esas razones no son quizás las más adecuadas porque termina afectando al docente? La ha tenido, pero justamente el valor de la experiencia es tener la claridad de que al seleccionar los centros educativos, que son de manera aleatoria, es decir, uno no elige cuál, sino que es el azar que nos dice con qué centro educativo vamos a trabajar, allí nos encontramos con la diversidad real del sistema educativo dominicano, porque justamente cuando hay una selección de manera arbitraria, a conveniencia, uno trabaja con un grupo de centros educativos que no reflejan la realidad del sistema. Aquí nos tocaron centros educativos donde la ADP dio la instrucción de que se boicoteara este proyecto, simplemente porque venía de Educa o porque venía de instituciones que representan al sector privado, que no es un sector privado que esté, como a veces también se intenta vender, detrás de una proporción de ese 4%. Aquí las empresas ponen dinero para trabajar en educación y ponen dinero en este mismo proyecto junto con el Estado dominicano porque creen que no hay mejor inversión que desarrollar el talento de los dominicanos. Es mucho más allá que mirar en el corto plazo si se ganan o no una licitación aquí o allá. Eso es una actividad empresarial que la hacen todas las empresas en la República Dominicana, pero quienes están en Educa no están en esa agenda. Están en una agenda de generar valor porque ellos entienden que hoy las empresas valen en el mundo por lo que vale su gente, ¿verdad? Hoy no valen por la infraestructura o por el equipamiento, la maquinaria, las líneas de producción. El verdadero capital hoy de las empresas es la inteligencia de su gente. Si no, mire Google, ¿qué tiene Google de infraestructura como tal? Es el cerebro, la materia gris de sus ingenieros lo que le da el valor a empresas de ese tipo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Daurin Caraballo, sobre ese último punto,
muy interesante que es aplicado como estrategia, inclusive las grandes marcas de vinos, las grandes fincas productoras, inclusive hasta de carnes en el mundo, pues ellos invierten en la finca, en el principio, ¿verdad? En la base. ¿Sería esta una mirada del empresariado entonces para tratar de transformar ese capital humano para que tenga las competencias cuando llegue el momento de incorporarse a la actividad productiva? Vamos a desarrollar eso cuando regresemos, por favor. No se vaya, continúen con Foco Político por Ahora TV, Canal 3. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. Estamos conversando con Darwin Caraballo, director de Educa, y él desarrollaba un criterio, un concepto interesante que lo hemos visto pues en grandes marcas que van a incidir en la calidad de su producto desde el día cero. Una de las cosas que precisamente la gente se pregunta, ¿por qué el interés de Educa en la educación? ¿Por qué ha estado siempre presente? Ya me has dicho que ustedes no son parte del proceso de licitaciones o de intereses particulares que se da, pero entonces, ¿qué los mueve a ustedes como una parte importante del sector privado de República Dominicana a interesarse entonces por la calidad de la educación? Desde su origen, para todos aquellos empresarios y empresarias que crearon, fundaron y luego le han dado vida a Educa, lo que importa es crear talento humano para no solamente para tener buenos trabajadores que deben competir ya en un mercado global. La República Dominicana, y mucha gente no lo sabe, produce para el mundo tecnología de primer nivel. En el Parque Industrial Itao, en Jaina, aquí cerquita, se producen los dispositivos médicos que se colocan en corazones en Japón, por ejemplo. Así es. Es decir, y eso es pura y exclusivamente talento dominicano. En esas zonas francas ya ni la gerencia es extranjera. Son todos jóvenes dominicanos. Hace 20 años eso era imposible pensar. Eso era imposible pensarlo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en un contexto donde, como decíamos en el bloque anterior, toda la actividad productiva se ve transformada de manera profunda por la tecnología y por la incorporación de conocimiento a los procesos productivos. Aún en la producción de productos agroindustriales, sí, o productos de la agricultura. Hay un proyecto en particular donde se está produciendo berenjena en el país para la exportación, donde la forma en cómo se produce y se corta ese, insumo, le permite al país vender un valor agregado y no la fruta cruda. Sí. Entonces, hoy se introduce conocimiento en cada proceso productivo y el interés justamente de aquellos empresarios que están en Educa es darle a la República Dominicana el estatus que le permita competir a nivel global, dado que hoy, sobre todo hoy, con este mundo que está reorganizándose geopolíticamente, pueda responder a las oportunidades de inversión que todos los días están llegando a la puerta. Mira, antes me cuentan muchos de los empresarios que cuando venían inversionistas interesados por instalarse aquí, preguntaban por la seguridad jurídica, por cómo estaba el estado de las vías y cómo estaba el desarrollo tecnológico. Ahora esos tres elementos no lo preguntan, ahora me piden a mí que vaya a esas reuniones acompañándolos, porque los inversionistas preguntan es cómo está el talento humano para poder ocupar las posiciones de trabajo y de empleo que van a generar. Quieren saber si efectivamente van a contar con ese talento humano. Entonces, allí está el gran desafío, porque inversiones significan más puestos de trabajo, significan prosperidad y significan también, si son industrias más calificadas, empleos mejor remunerados. Claro. Porque ya no estamos hablando de la vieja maquila en la que en esas zonas francas se producían productos de bajo valor agregado. Ahora estamos hablando justamente de tecnologías. Se está hablando de instalar en la República Dominicana una industria de primer nivel de tecnología como son los semiconductores, como lo que está ocurriendo también con toda la revolución de tierras raras. Allí se necesita talento, se necesita
un saber técnico muy específico que el mercado internacional lo va a pagar muy bien. Aparte de las competencias blandas, que es fundamental en estos tiempos. Por supuesto. Sí. Pero más allá de las competencias blandas que son necesarias para cualquier empleo, Sí. es importante desarrollar estas También, habilidades claro. en competencias que hoy el mercado demanda. Bueno, la labor educativa y la formación y el aprendizaje, pues es una carrera de tiempo, no es una carrera de que tú lo puedes lograr un resultado al instante. Yo constantemente reviso los programas de gobierno que formulan los partidos políticos cuando están en proceso de campaña y eso me permite a mí pues hacer un comparativo, qué tanto se está cumpliendo, qué tanto se ha desviado. Entonces, en el caso del PRM, que es el partido que hoy dirige los destinos del país, ellos tenían una serie de diagnósticos y de propuestas dentro de su plan de gobierno de cara al sector educativo, pero en el desarrollo del devenir del tiempo nos damos cuenta que han tenido que emplear 3 ministros en educación para poder mantener a flote pues, ese capítulo tan importante. ¿Cómo tú crees que ha impactado en el cumplimiento de las metas del Ministerio de Educación esa variación en 3 oportunidades? Creo que eso no había ocurrido en gobiernos anteriores, de 3 ministros de Educación. No, desgraciadamente sí había ocurrido. Eso es una mala noticia desde el punto de vista de los resultados a nivel objetivo, ¿sí? No hay nada como la estabilidad política y técnica para generar una acumulación en los procesos de transformación, como tú bien señalas, que requieren de una mínima madurez. Sin embargo, también es cierto señalar que en educación muchas veces se cae en ese facilismo de decir que los resultados se ven siempre en el largo plazo y nosotros hemos querido romper con ese mito. Porque en el largo plazo lo que se da es el resultado acumulado de pequeñas victorias de cada corto plazo. Se van alcanzando. Entonces, sí es cierto que se pueden lograr resultados en el corto plazo. En este proyecto que yo les contaba, en un solo año se logró duplicar el nivel de logro en el área de matemáticas, en el área de lectura en particular, y en el área de matemáticas también respecto al dato base en estos 155 centros educativos, en un solo año. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjate que está aprobado por la teoría pedagógica más actualizada que a un niño que está entre los 6 y los 9 años le toma 90 días aprender a leer. Si tiene a su lado un docente experimentado, sí, y si tiene además las condiciones para poder desarrollarse, es decir, si está bien alimentado, si tiene un contexto que lo facilita. Ese es el tiempo mínimo necesario. Pero cuando tú tienes acumulado 3 años de educación básica, estamos hablando de que son más de 540 días que se acumulan en el proceso educativo. Y por tanto, los resultados nos están diciendo que solo el 17% de los niños y niñas pueden leer con fluidez y comprender lo que leen. Cuando miramos el niño en el 6º grado de la primaria, que acumula más de 1080 días de educación formal, menos del 1%, según la última prueba diagnóstica, logra manejar las operaciones de la aritmética básica, es decir, multiplicar, restar, sumar, dividir, áreas y perímetros de figuras geométricas simples y regla de 3. Es decir, entonces el sistema está fallando en las bases, en los fundamentos. Y el proyecto que les estaba contando se concentra en que el estudiante aprenda los fundamentos. Luego habrá tiempo para desarrollar otros contenidos, otras propuestas, pero el currículo dominicano adolece muchas veces de esa complejidad. Es demasiado extenso en contenido y muy poco profundo en la posibilidad de desarrollar los elementos básicos. De eso me hablabas de 158 centros, ¿verdad? 155. 155, sí. Donde se está haciendo como la especie de laboratorio. Me gustaría saber 155 de cuántos. Bueno, en el país son 7.648 centros al día de hoy. La idea es que este grupo representa al conjunto porque está seleccionado aleatoriamente y al mismo tiempo se pretende extender antes de que finalice el periodo de gobierno a 400 centros. Nunca va a ser el objetivo
extenderlos a todos, porque lo que vamos a realizar en ese grupo es probar qué funciona y qué no funciona. Lo que funciona, por ejemplo, las mentorías, si no tenemos tiempo de desarrollarla ahora, Sí. ya se va a extender como política al conjunto. Pero hay cosas que hemos probado que no funcionaron y esas son las descartadas en un pequeño grupo de centros. ¿Han tenido la oportunidad de conversar con el ministro Luis Miguel de Camps? Sin duda, sin duda. Un gran profesional, muy responsable, una persona que llega con la intención de crear un cambio en el sistema educativo. Le auguramos la mayor de las fortunas y siempre hemos puesto nuestro servicio a la causa de la educación dominicana, como lo hemos hecho con todos los ministros que han asumido esa responsabilidad, porque el compromiso de Educa no es con un partido de gobierno ni con un partido puntual, es con el Estado y con la educación dominicana. Ya que hablas de que él tiene la intención, el interés, ¿ha mencionado él si tiene interés en hacer alguna revisión a la currícula educativa y a los procedimientos que se han venido desarrollando? Él está ingresando en el ministerio, está con el desafío de hacer del inicio del año escolar un éxito de gestión, tiene la firme convicción de que hay que fortalecer el vínculo con la familia y obviamente en el proceso de gestión irá haciendo ajustes porque esto de la educación es un proceso de mejora continua. Hay un punto clave ahora con las pruebas PISA que se miden en abril, donde eso va a ser un resultado para el país muy importante. Empieza en abril y termina en mayo. Se conocerá recién hacia finales del 2027 los resultados, pero claramente habrá allí una oportunidad para ir ajustando. A mí me da un poco de preocupación y cuando uno se recuerda de Pareto, del 80-20, como se está haciendo un esfuerzo focalizado, unos 155 centros, no sé si a la hora de hacer la evaluación para la prueba PISA se va a tomar del universo completo la muestra o se va a tomar de esos 155. ¿Qué me preocupa? Y ahí te doy la palabra. Que si el resultado termina siendo favorable, como espero que sea, que no sea un reflejo fehaciente de la realidad que tenemos probablemente a nivel nacional. No es sobre los 155, las pruebas PISA está auditada por la OCDE, que es un organismo que trae mucha tranquilidad y competencia técnica, y es una muestra representativa del universo de los 7.500. Okay. Puede o no tocar uno de los 155, sí. Eso no lo sabemos, pero además nosotros estamos trabajando esta experiencia en el nivel primario. Y prueba PISA mide a los estudiantes con 15 y 16 años de edad, así que no hay ningún riesgo de que eso esté reflejando, digamos, una distorsión o un sesgo por parte de este tema. Hay un punto que no quiero ¿Son estudiantes del sector público todos o público y privado? Público y privado. PISA mide a todo el país. Solo para terminar, no quiero dejar de decir que educación es mucho más que el Ministerio de Educación y que hay una revolución silenciosa en el país con el Infotep y que una alineación que el ministro de Camps quiere generar con Infotep por su anterior función como ministro de Trabajo y presidente de la Junta de Directores de Infotep, es tal vez una de las novedades que podamos esperar de su gestión. Bueno, Darwin Caraballo, muchas gracias por esta conversación. Es importante, pues, aprovechar estos espacios para dar a conocer lo que está sucediendo en la materia educativa, no solamente quedarnos, ¿verdad?, en las cosas negativas que se resaltan. En absoluto. Esto es muy importante y gracias por darle siempre el espacio a la educación. Qué bueno. Ya regresamos en Foco Político. Continúen con nosotros, por favor.